va a hablar sobre un tema que es muy reciente y que está relativamente de moda actualmente, la historia y memoria del antifranquismo vasco. No es habitual que últimamente se traten temas de historia contemporánea en Guipúzcoa. En últimos años Guipúzcoa es un poco la perdedora en estos campos, quitando el monocultivo un poco de la memoria. El hecho de la desaparición de la universidad que había en Deusto y el tema que del Departamento de Historia Contemporánea esté en Bilbao y que la Facultad de Geografía e Historia esté en Vitoria, yo creo que está influyendo de forma negativa. No es tan sencillo encontrar profesores y trabajos que estén últimamente trabajando sobre historia contemporánea de Guipúzcoa, pero bueno, aquí tenemos a uno de ellos. Para mí es un placer presentar a José Antonio Pérez porque, además de doctor y especialista en este tema, es amigo. Nos conocemos de hace muchos años, de cuando hicimos los cursos de doctorado en Bilbao. Aquí podéis ver, yo voy a ver un poco su currículum, pero bueno, la verdad es que en la hojita que dan lo podéis ver tranquilamente. Él ha trabajado siempre temas relacionados con los años 60, 70, temas relacionados más bien con la etapa del franquismo tardío, la industrialización, la inmigración y los cambios sociales que se produjeron en esa época. Últimamente ha trabajado más en temas de memoria y en una historia más reciente. Hay que decir que su tesis doctoral, que la dirigió el catedrático Luis Castells, recibió el premio extraordinario del año 2002. Y luego ha publicado otros libros, entre ellos este último, que lo ha editado con Juan Pablo Fusi, que quizá os suene, un profesor también vasco afincado en Madrid hace muchos años, que habla sobre la dictadura, la transición y la democracia. El libro arranca en los años 60 y termina en 2011, que es una fecha que él luego nos explicará quizá por qué la coge como año de referencia para el final de este libro, en el cual trabajan varios especialistas, todos ellos vinculados a un instituto del cual forma parte José Antonio, que es el Instituto Valentín de Foronda, que está en Vitoria y que trabaja estudios de historia social, pero sobre todo relacionados con la historia contemporánea del País Vasco en general. Finalmente, José Antonio, aparte de dar clases en la Universidad del País Vasco y en las aulas de la experiencia, concretamente, actualmente es el coordinador del proyecto de investigación titulado Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco, desde el año 68 al 2011, que está impulsado por la Fundación Memorial de Víctimas del Terrorismo y del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Sin más, os voy a dejar con él para que empiece ya su disertación y luego deciros que habrá un turno de preguntas o de comentarios que queráis hacer y lo único que tenéis que hacer es levantar la mano y yo os pasaré el micrófono. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, pues muchas gracias, Arratsaldeon, buenas tardes. Es un placer para mí también estar hoy aquí en el Koldo Mitxelena, que es un lugar que siempre nos acoge con mucha amabilidad y bueno, pues donde ya hace bastante tiempo que hemos presentado una serie de libros, desde una biografía que hicimos hace mucho tiempo sobre el entonces secretario general del Partido Comunista de Euskadi, Ramón Ormazábal, posteriormente luego otros libros. Y bueno, pues siempre para mí es un placer volver aquí y además, bueno, estar acompañado de mi compañero y amigo Mikel Zabaleta, con quien, como él recuerda, pues comenzamos los cursos de doctorado allí por el año 92, 93 seguramente, ¿no? Pues es altamente gratificante. Cuando me propuso, bueno, pues la organización, a quien agradezco por supuesto, ¿no?, esta invitación, abordar un tema, bueno, que no fuese los más habituales que se tratan en este tipo de sesiones, pensé lógicamente en un tema que yo conociese o sobre el que hubiese trabajado. El tema de la historia y la memoria siempre me ha interesado sobremanera. Es verdad que en los últimos años vivimos probablemente una hiperinflación de memoria que ha llevado a la historia, y luego explicaré alguna diferencia entre una y otra, a ser apartada un poco del centro, del foco, más de los medios de comunicación que del mundo académico, ¿no?, donde la historia sigue teniendo un peso, yo creo que muy importante. No hace prácticamente un mes falleció uno de los grandes historiadores que hemos tenido en España, que ha sido el profesor Santos Juliá. Seguramente que algunos de ustedes le conozcan.
no solamente por sus libros, sino también por su amplia obra periodística, bueno, colaboraciones en prensa, en El País, en diferentes medios, también en muchos documentales sobre historia, ¿no? En un trabajo que coordiné con otro compañero y justo en el momento en el que terminaba el terrorismo en el País Vasco en el año 2011, lo titulamos algo así como Relatos para Euskadi después del terrorismo, construyendo memorias, ¿no? La preocupación partía de una pregunta, fíjense ustedes, que se hizo la madre de la Ertzaina Jorge Díaz, que fue asesinado en febrero del año 2000 cuando custodiaba a Fernando Buesa en Vitoria, ¿no? Unos años después, en 2011, coincidiendo con el 12º aniversario, y ante el monumento que hay justo al lado de nuestra universidad, donde fueron asesinados los dos, se preguntó: ¿quién contará nuestra historia? ¿Quién contará la historia de mi hijo, la historia de Fernando? ¿Quién contará la historia de lo que ha ocurrido aquí? ¿Dejaremos que sean quienes lo cuenten aquellos que han contribuido precisamente a sembrar tanto dolor, o serán los profesionales de la historia los que lo cuenten? Fue una pregunta que nos conmovió profundamente a quienes nos movemos dentro de la historia, no porque hagamos una defensa de tipo corporativa, ¿no?, sobre lo que puede dar de sí nuestra profesión, sino porque entendíamos que era un momento especialmente clave en la historia de Euskadi, donde íbamos a asistir a un proceso, yo creo que estamos todavía asistiendo, de reescritura de la historia de lo que había ocurrido en los últimos años, ¿no? En una comisión que luego, bueno, dio lugar a lo que ahora se conoce como el Instituto de la Memoria del País Vasco, donde participé junto con otras personalidades como José Ramón Recalde, fallecido ya hace algunos años, o como Ricard Viñés, otro historiador que trabaja sobre estos temas, y el filósofo Daniel Innerarity. Recuerdo una cosa que nos dijo este último, Innerarity. Justo, ya digo, estaba acabando la violencia política, ¿no? Y decía: José Antonio, en los próximos años vamos a ver, va a ser el tiempo de las imposturas, es decir, va a ser un momento donde cantidad de gente reescriba su propia historia y se va a manipular la historia de lo que ha ocurrido. Por eso los historiadores, no ya tanto los filósofos, él decía, se quitaba importancia, pero los historiadores y la historia va a ser muy importante para que sepamos lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, por qué y qué consecuencias ha dejado para la sociedad vasca. En aquellas jornadas, que digo, el profesor Santos Juliá nos escribió un capítulo muy interesante, precisamente sobre las diferencias entre historia y memoria. Me van a permitir que lea un pequeño párrafo. Por mi parte, sigo pensando que entre memoria e historia existe una diferencia de raíz, derivada de su motivación, de las exigencias de elaboración de sus contenidos y de su propósito o finalidad. La memoria es recuerdo, la historia es conocimiento. Quédense con esta diferencia fundamental. La memoria es recuerdo, la memoria es evocación. La memoria es también voluntad de rememorar algo que ha ocurrido, incluso de rendir un homenaje a quienes los han protagonizado o lo han sufrido. La historia no es eso exactamente, la historia es conocimiento, es una disciplina que trata de explicar lo que ha ocurrido a partir del estudio, del análisis de diferente documentación. Y seguía añadiendo: la memoria se refiere a la experiencia de un hecho o a los diversos relatos recibidos de ese hecho. La historia es indagación de los hechos. La memoria sirve al propósito de glorificación o condena. Y continuaba: la historia se limita a registrarlo todo, a darlo cuenta de todo. Ciertamente las dos miran al pasado y hasta puede ocurrir que se nutran mutuamente de sus respectivas miradas, que la memoria despierte la curiosidad de saber más e iniciar una búsqueda, o que la historia descubra un pasado del que la memoria no quiere acordarse, pero carece de sentido afirmar que la memoria sea matiz y matriz de la historia, como escribió Paul Ricoeur. Me pareció una reflexión interesante porque como historiadores, y seguramente muchos hemos caído, no sé si en ese error o en ese pecado, no me gusta hablar en estos términos, pero sí por lo menos en esa sentencia de sobredimensionar el papel importante que tiene la memoria.
Habrán oído ustedes hablar durante seguramente los últimos 15 o 20 años, de un término como memoria histórica. Probablemente haya pocas cosas tan manipulables como el concepto de memoria histórica. En los últimos años hemos asistido seguramente a una instrumentalización desde un ámbito y desde el contrario, con un tema tan delicado como es, por ejemplo, la memoria y la historia también de la guerra civil y de la represión franquista. Ese es un tema que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Y sobre el cual escribí no hace mucho tiempo también algunos artículos, ¿no? Para que dieron lugar en el ámbito en el que nos movemos a un cierto debate. El tema de la historia y la memoria. Por eso cuando me propusieron hablar de un tema que me fuese más o menos cercano y donde creo que podía tener algo que decir, elegí el de historia y entre paréntesis y memoria del antifranquismo en el País Vasco, con unas fechas yo creo que muy concretas, de 1960, principios de la década, hasta 1977, que podría ser en torno a las elecciones generales o a la ley de amnistía, 1977. ¿Por qué? Porque creo que en un tema tan concreto, ¿no? Y al mismo tiempo tan manipulable como es el de la memoria, la existencia de un relato muy potente, un relato tremendamente seductor, un relato yo creo que crea una gran fascinación, como es el relato nacionalista de lo que ha ocurrido en el país, ha terminado por laminar prácticamente otro tipo de relatos y otro tipo de historias que han formado también parte de nuestro pequeño país. En una serie de entrevistas que yo hice hace ya unos cuantos años, historias de vida, sobre vidas obreras, aquí antes se ha acercado Félix, que fue una de, entre comillas, de las primeras víctimas que pasaron por mi cámara y por mi micrófono, recogí un testimonio que me pareció muy interesante. Es un testimonio de un viejo militante que ha fallecido ya, de Comisiones Obreras en la margen izquierda de la ría del Nervión, pero podía ser porque el relato viene a recoger una queja y al mismo tiempo una decepción. Gente que proviene o que provenía de la izquierda no nacionalista de este país y que ha visto de algún modo cómo se ha creado un relato mítico del antifranquismo de tal manera que solamente se subraya un determinado protagonismo. Decía, ya digo, este viejo militante, algo que me llamó poderosamente la atención. Decía, cuando defendimos a los compañeros de ETA, fíjense en el término que utilizaba, fue desde posiciones humanistas, porque los iban a matar. Aclaro que es una entrevista que giraba en torno a la postura y al protagonismo que había tenido gente durante la movilización que había provocado el proceso de Burgos, al que luego me referiré. Cuando defendimos a los compañeros de ETA fue desde posiciones humanistas, porque los iban a matar. Y ese humanismo me costó 3 años de cárcel. Y fui allí tan tranquilo, excepto a ti, a mí, no se lo he dicho a nadie jamás. Decir que además quienes fuimos allí condenados fuimos los de Comisiones Obreras y los del PC. Así que allí yo no he visto aparecer ni a los nacionalistas ni a nadie por defender a los compañeros de ETA, ni tampoco a los socialistas, tampoco. Los que fueron a parar a la cárcel por el juicio de Burgos, por lo menos con los que yo me he movido, fueron los comunistas y los de Comisiones Obreras, siendo o no comunistas. Esta es la historia del movimiento obrero de Euskadi, la historia del movimiento obrero revolucionario. Algunos se las dan de revolucionarios porque dicen que han defendido a Euskadi. Tú no has defendido a Euskadi ni la tercera parte de lo que yo la haya podido defender. Porque defender a Euskadi, ¿qué es? ¿Decir Gora ETA? ¿Gora Euskadi? Defender a Euskadi es defender los intereses de los trabajadores. Porque decir Gora Euskadi no cuesta nada. Me pareció un testimonio tremendamente. El informante era José Mari Castañares, un viejo militante de las Comisiones Obreras de Euskadi, un líder en la naval. Me pareció, como digo, un testimonio muy interesante porque ponía de alguna manera el dedo en la llaga de una queja o de una herida por la que yo creo que supura todavía una queja latente, ¿no?, de un sector de la sociedad vasca, sobre todo de aquella que protagonizó, no solamente ella, que protagonizó una parte del antifranquismo en el País Vasco. Pero si hoy en día, por ejemplo, preguntamos a gente joven, incluso a gente que no tan joven, tendrán una idea sobre el franquismo y sobre el antifranquismo bastante desdibujada.
Es curioso como a chavales, por ejemplo, de primero o de segundo de carrera, simplemente les preguntamos quién es Miguel Ángel Blanco y es curioso que buena parte de ellos lo confunden con Carrero Blanco, por ejemplo. Si vamos incluso unos años atrás, sobre el franquismo, sobre la guerra civil, los vacíos o las percepciones equivocadas son todavía mayores o más evidentes. Para tratar de comprender, por eso yo lo he titulado Historia y Memoria del Antifranquismo en el País Vasco, en ese periodo concreto, hay que ver un poco cuál es la situación del País Vasco, y en concreto yo me referiré más a Guipúzcoa, porque estoy hablando aquí. Estamos hablando de un proceso en los años 60 donde se está produciendo una transformación de la sociedad como no se había conocido prácticamente desde las primeras fases de la industrialización. Después de la adopción del Plan de Estabilización de 1959, el país, España, entra dentro de un proceso de crecimiento desmesurado, de eso que se llamó el desarrollismo, con unos tremendos desequilibrios, que va a generar una oferta de mano de obra, una demanda y una oferta de mano de obra extraordinariamente importante, que va a atraer a decenas y decenas de miles de trabajadores del resto del país. Esto, que en Vizcaya fue tremendamente importante y que dio lugar a fenómenos, bueno, pues muy característicos de la época, como fue pues todo el chabolismo que rodeó al Gran Bilbao, tuvo en Guipúzcoa una expresión, si se quiere, menos drástica o menos dramática, pero igualmente importante, ¿no? Miqueles de Rentería, y yo creo que en Rentería, que alguna vez hemos hablado, o en otras localidades próximas industriales de una industrialización también muy acelerada, los efectos fueron quizás no tan exagerados como en la margen izquierda de la ría del Nervión, pero igualmente determinantes, ¿no? La llegada de una población de Castilla, de Galicia, de Extremadura, menos de Andalucía. Es decir, una población que va a cambiar prácticamente no solamente la geografía humana, también la geografía, incluso la propia geografía urbana, porque se van a crear nuevas industrias, nuevas empresas, nuevos barrios también de trabajadores, pero va a cambiar también la forma incluso de ver el mundo y la forma de percibirse a ellos mismos los propios ciudadanos. Tanto la forma de percibirse los que vivían en las localidades y que habían nacido aquí o que eran descendientes de inmigrantes, como los que habían llegado recientemente. Imaginemos lo que supuso para gente que venía, pues por ejemplo, de Extremadura o venía de otras zonas de España, el de repente encontrarse con una orografía que le era absolutamente desconocida, en algunos casos con un idioma también desconocido, en zonas más euskaldunes, y luego con una sociedad que estaba cambiando a un ritmo acelerado. Entre 1960 y 1975 se da un proceso de crecimiento como no ha conocido el País Vasco, ya digo, desde las primeras fases del último tercio del siglo XIX. Y eso va a cambiar prácticamente todo. Luego lo veremos, la propia irrupción de un fenómeno como el de ETA, nacido a finales de los años 50, todavía hay algunos debates en torno a si la fecha es 1958 o 1959, va a ser consecuencia no solo de una reacción frente a lo que ellos entendían que era pasividad del nacionalismo que representaba el PNV para enfrentarse a la dictadura, sino también de una visión agónica de lo que consideraban como el peligro que tenía toda aquella migración que estaba llegando y que, bajo su forma de verlo, estaba contribuyendo a disolver la identidad vasca, ¿no? Todo eso se produce en unos años, ya digo, muy concretos, entre finales de los años 50 y mediados de los años 60 aproximadamente. Pero es que paralelamente se está produciendo otro proceso que es muy importante, ya digo, que tiene que ver con la propia configuración de un nuevo movimiento obrero. En 1962 se produce una de las primeras huelgas importantes de los años 60 en toda España, ¿no? Una huelga que empieza en Asturias, pero que rápidamente se va a extender al País Vasco, a Vizcaya principalmente, pero también a Guipúzcoa, y que va a dar lugar a las primeras medidas verdaderamente duras contra ese movimiento obrero. Es un movimiento obrero que ya no está formado únicamente por las viejas organizaciones de clase que han sido reprimidas durante la posguerra, la UGT, Solidaridad de Trabajadores Vascos o la CNT con menor implantación,
sino que es un movimiento obrero cuya representación más importante van a ser las propias comisiones obreras, que nace de la confluencia, sobre todo, del mundo católico, que viene de la Hermandad Obrera de Acción Católica y de la Juventud Obrera Católica, pero también del Partido Comunista. De un Partido Comunista que para 1956 había tomado una decisión muy importante, la de renunciar a la violencia, a la lucha armada, y apostar por eso que se denominó en aquel momento una apuesta por la reconciliación nacional, que va a ser en gran medida el preámbulo luego de la apuesta por la transición, 20 años después. La política aquella de reconciliación nacional es una apuesta muy importante, una apuesta que tiene también un enorme coste para el Partido Comunista en aquellos momentos. Una apuesta que aquí en el País Vasco la representa una pequeña formación, pero una pequeña formación muy activa, ese Partido Comunista de Euskadi. Y ese primer movimiento obrero que tiene lugar, ya digo, en Asturias y en el País Vasco, va a dar lugar a una represión verdaderamente dura por parte del régimen franquista. La consecuencia más inmediata van a ser despidos, destierros de trabajadores, cárcel en algunos casos. Y va a ser cuando se forme la primera Comisión Obrera Provincial de Vizcaya, en 1963. Formada, como digo, sobre todo por elementos que vienen del mundo católico, pero también del comunista. En Guipúzcoa, ¿cómo se va a producir, cómo va a producirse ese proceso? Va a ser un poquito más tardío, 3 años después. Seguramente algunos hayan oído hablar de la Asamblea de Zumárraga, una asamblea que tiene lugar el 7 de agosto de 1966 en esta localidad guipuzcoana, y donde van a reunir a un montón de trabajadores, de representantes de diferentes empresas, gente vinculada, ya digo, a ese mundo católico, de la Juventud Obrera Católica, del Partido Comunista, pero también gente que viene del mundo de ETA, gente que siente no solamente una pulsión, por así decirlo, por la identidad de carácter nacional, sino también por la justicia social. Junto a ello también gente que no tiene vinculación. Y va a ser una reunión muy importante que va a ser frustrada porque la policía va a tratar de impedirlo, y que va a reunir a un montón de gente de diferentes empresas. Tengo aquí algunas empresas de las que provenían. Pues, por ejemplo, gente que venía de Eibar, de Vergara, de Mondragón, del Goierri, de Andoain, de San Sebastián, de Irún, representantes de fábricas, por ejemplo, como la CAF, como Orbegozo, como Contadores, como Altos Hornos de Vergara, como Rodisa de Eibar, como los talleres de Luzuriaga, como La Borde, como los talleres de Tolosa, Bombas de Andoain, Michelin de Lasarte y diferentes papeleras de la zona. Es un momento muy importante porque ahí es donde se van a poner las bases de lo que va a ser luego la Comisión Obrera Provisional de Guipúzcoa, con personas, yo creo que tan importantes y luego, bueno, desgraciadamente, que fueron asesinadas, como el propio José Luis López de la Calle. Gente que viene de ese mundo de la izquierda, de una izquierda no nacionalista, pero que está protagonizando una renovación dentro del movimiento obrero y de la propia oposición antifranquista. Es precisamente entrevistando a esa gente que en su momento tuve la oportunidad, la suerte de entrevistar. Estoy acordándome, pues, por ejemplo, de Antonio Molina, ¿no? Un hombre extraordinario de Zumárraga, o bueno, el propio Félix, que está aquí con nosotros, o los hermanos Parra, por ejemplo, también de Beasain, ¿no? Gente que va desde sus propias empresas, van a tener un papel muy importante en la renovación del movimiento obrero. El régimen en aquel momento, todavía no han empezado los tiros, el régimen en aquel momento se siente preocupado por lo que está ocurriendo, porque se acaban de abrir diferentes frentes. Por una parte, el frente del mundo laboral, que, como digo, tanto en Asturias como en el País Vasco va a tener una enorme potencia. El frente también en el mundo estudiantil, las huelgas que había habido en las universidades. También otro frente en el mundo asociativo y en el mundo de las asociaciones de vecinos, del movimiento ciudadano. Aquí quizás de una manera un poquito más tardíamente que en Vizcaya, pero en Vizcaya prácticamente desde mediados de los años 60, y aprovechando
una ley de asociaciones del año 64, se van a formar las primeras asociaciones de vecinos, que van a tener también una importancia, yo creo que determinante en lo que va a ser la asunción de una serie de valores reivindicativos. Suele decir una profesora compañera mía que mucha de aquella gente que comenzó reclamando, pues por ejemplo, líneas de autobuses o escuelas o comedores para los chavales o centros médicos, o semáforos simplemente, terminó reclamando democracia en los años 70. Y ese fue un proceso extraordinariamente importante. En aquellos momentos, como digo, el régimen se siente también preocupado por lo que está ocurriendo dentro del mundo de la Iglesia, que en el País Vasco también, como sabemos, tuvo una importancia determinante, sobre todo de la mano del nacionalismo, no únicamente, pero sobre todo del nacionalismo, ¿no? Que ya en los años 60 una serie de curas firman un manifiesto contra la represión franquista. Es un proceso tremendamente vital y al mismo tiempo también muy plural. Como digo, acaba de surgir prácticamente unos años antes la organización ETA, pero todavía es una organización que se está haciendo y que está teniendo también sus propias escisiones, está también teniendo sus propios debates internos, el debate también sobre el paso que darán posteriormente en el año 68 de acabar con la vida de otro ser humano. Y ese es un debate que está también latente dentro del mundo de la izquierda. Es un momento donde todos los discursos que vienen de la izquierda, tanto europea como latinoamericana, abogan por la guerrilla, por el movimiento guerrillero. Acaba de terminar la guerra de liberación o el movimiento de liberación en Argelia, se ha producido la revolución cubana, está la guerra de Vietnam. Es decir, hay todo un movimiento de carácter izquierdista internacional que de alguna manera choca, pero también que es asumido por una parte del nacionalismo hacia un nacionalismo de carácter radical. Y es el momento en el que el régimen toma dos medidas, yo creo que van a ser muy importantes para comprender la represión y los efectos que tiene esa represión en el País Vasco. Uno va a ser la puesta en marcha del Tribunal de Orden Público, un tribunal que comienza a funcionar, la ley es de 1963, pero comienza a funcionar en 1964 y va a durar hasta 1977. Y segundo, el establecimiento de los estados de excepción, que algunos de los más mayores ya recordarán lo que era, y fueron aquellas medidas excepcionales que vulneraban o acababan con algunas de las pocas libertades que ofrecía el régimen en aquellos momentos. Diferentes artículos del Fuero de los Españoles se suprimieron durante un periodo limitado de tiempo y a consecuencia de ello se encarcelaba a la gente, se la maltrataba, se la torturaba. Algunos eran enviados a la cárcel o al destierro, y esa radicalización de la represión por parte de la dictadura va a ser un elemento fundamental para comprender lo que ocurre después. En una fecha tan temprana como 1964, entre 1964 y 1965, uno de los sectores de ETA pone en marcha o articula aquel discurso de la espiral de acción, reacción, acción. Es decir, la puesta en marcha de una serie de acciones violentas que generen a su vez una respuesta tremendamente contundente del régimen franquista que, si no, porque no lo va a provocar, un levantamiento armado, algo impensable, ¿no?, en aquellos momentos y en esta situación, pero sí por lo menos una reacción de solidaridad con quienes sufren la represión. Y eso va a ser determinante para ir poco a poco asumiendo que la represión contra un sector de la sociedad vasca va a ser asumido también como un intento de aplastamiento o de acabar con la identidad nacional vasca. Curiosamente, ese movimiento va a acabar incidiendo también dentro del propio movimiento obrero, un movimiento siempre caracterizado desde la izquierda por ser un movimiento de carácter internacionalista, pero que va a asumir también determinadas reivindicaciones del mundo nacionalista. Por ejemplo, el manifiesto del que yo hablaba de la Asamblea de Zumárraga, a diferencia de lo que había ocurrido en el movimiento obrero vizcaíno, en Zumárraga se habla ya de los derechos nacionales vascos. Como decía antes,
un sector de ETA participó, o militantes de ETA participaron en esa asamblea de 1966. Pero, como digo, todavía no han llegado las primeras víctimas mortales. Y eso ya digo que lo va a cambiar prácticamente todo. Ha habido movimientos huelguísticos muy importantes, por ejemplo, la huelga de bandas en Vizcaya, que va a tener una extensión hacia todo el País Vasco y el resto de España incluso. Pero la violencia lo cambiará todo. Aquel fatídico 7 de junio de 1968, el momento en el que se encuentran José Pardines y su compañero Félix con el coche que conduce Xavi Etxebarrieta y Abrisqueta, va a cambiar la historia del País Vasco. El asesinato de este joven guardia civil, yo siempre suelo hacer alguna metáfora y alguna referencia, ¿no? Pardines era hijo de pescadores y de guardia civil. Xavi Etxebarrieta pertenecía a una clase media, ilustrada. Los dos tienen entre 24 y 25 años. Ninguno de los dos ha conocido la guerra. Son chavales, ¿no?, que han nacido después de la guerra. Y, sin embargo, sus vidas se cruzan en aquel momento. Uno mata a otro, luego la Guardia Civil persigue a los dos miembros de ETA, acaba con la vida de Xavi Etxebarrieta y, como digo, la historia cambia a partir de ese momento. Cambia, pero seguramente es el asesinato de Melitón Manzanas el 2 de agosto de 1968, 2 meses después, lo que va a provocar un salto cualitativo que ya prácticamente no va a tener vuelta atrás. Se suele decir que fue un hecho, por supuesto, premeditado, planificado, etcétera, etcétera. Pero la decisión de matar por parte del Biltzartxipia de ETA se había adoptado incluso antes de que muriese Xavi Etxebarrieta. Tenían pensado asesinar, y eso ya ha quedado demostrado por diferente documentación, por una parte a José María Junquera, que era el jefe de la Brigada Política Social en Vizcaya, y por otra parte a Melitón Manzanas, el jefe de la Brigada Política Social en Guipúzcoa. Por las manos de Manzanas habían pasado no solamente militantes de ETA que habían sido maltratados y torturados, sino también gente que procedía del mundo de la izquierda no nacionalista, como el propio José Ramón Recalde, por ejemplo, ¿no?, que luego sería también incluso objeto de un atentado en el año 2000. Es un momento de una gran ebullición. ¿Qué ocurre? La respuesta por parte del régimen es tremendamente cruel e indiscriminada en muchos casos. La imposición del estado de excepción, unos días después, el 8 de agosto de 1968, va a ser otro momento fundamental. Hace poco, una serie de investigadores, entre ellos estaba el forense Paco Echeverría, localizaron una documentación. Nosotros también, que estamos con un proyecto también sobre terrorismo, lo habíamos localizado en el Archivo Provincial de Guipúzcoa, en Oñati, y eran los listados de la gente que había sido represaliado. Los números son absolutamente demoledores. Creo que tengo, me parece que por aquí, algunas de las cifras para que se hagan idea de la magnitud de la represión y del efecto que va a tener también sobre la sociedad vasca. Solamente en el estado de excepción del 68, de agosto del 68, hay 279 represaliados guipuzcoanos, 56 son desterrados, 107 son procesados por el Tribunal de Orden Público, 21 de ellos son condenados en un consejo de guerra, 79 se sabe, ¿no?, que fueron torturados. Es probable que hubiese bastantes más. Y esa represión, como digo, indiscriminada, que no solamente se centra en lo que puede ser el entorno del mundo de ETA, sino que va más allá, va a acabar determinando seguramente uno de los momentos, ya digo, más importantes. Otro momento que yo creo que es fundamental es precisamente el juicio de Burgos, donde, como recordarán ustedes, 16 miembros de la organización son juzgados por un tribunal militar en diciembre de 1970. Suele decir el profesor Javier Corcuera que el proceso de Burgos acabó nacionalizando la oposición antifranquista, y no solamente en el País Vasco, también en el resto de España.
Como decía el entrevistado al que antes hacía referencia, José Mari Castañares, una parte importante de la gente que viene de la izquierda y que se solidariza y protesta por el juicio de Burgos, no lo hace porque comparta ni la ideología ni los métodos de ETA, sino lo hace porque entiende que van a acabar fusilando a esos 16 miembros de la organización a los que ellos consideran de alguna manera compañeros de viaje, en la medida que son también gente que se ha enfrentado al sistema, al franquismo, ¿no? Esto nos llevaría a un tema que siempre es tremendamente espinoso. ¿Fue ETA verdaderamente una organización antifranquista? Una parte de historiadores, entre los cuales yo me encuentro, cuestionamos esa argumentación de ETA como una organización antifranquista. Si vamos a los documentos que ellos mismos elaboran en aquella época, algunos son tremendamente reveladores, porque dicen que ellos se enfrentan a España, no tanto al régimen de Franco, como a la invasión española. Y es una cuestión, yo creo que importante, porque una gran parte de la legitimidad que ha tenido luego ETA durante muchos años, parte de la legitimidad que va tomando durante aquella época, que va ganando como una especie o como un grupo que se presenta ante un importante sector de la sociedad, o por lo menos un importante sector de la sociedad lo ve así, como la oposición antifranquista más potente. Claro, luego las cifras, y ya digo, algunos textos desdicen eso, porque hasta noviembre de 1975, cuando muere Franco, las víctimas de ETA son unas cuantas decenas. Pero es que la mayor parte, el 95% de las víctimas de ETA, se van a producir desde la muerte de Franco hasta el año 2010. Con lo cual nos llevaría a otro tema que quizás no haya tiempo para abordar, pero que yo sí lanzo sobre la mesa y seguramente habrá gente que tenga otra opinión y con sus propios argumentos. En gran medida también cuestiona, muchos de los que estuvieron también en la propia organización en aquellos momentos, si verdaderamente ETA en aquel momento era una organización antifranquista o sobre todo era una organización que luchaba, bajo su perspectiva, contra lo que ellos entendían como la invasión de Euskadi por España. Es precisamente, como digo, el juicio de Burgos lo que va a cambiar toda esa percepción. Un juicio que va a provocar una enorme movilización social de solidaridad, ya digo, con los represaliados, que va a tener también víctimas mortales. Por ejemplo, el 3 de diciembre de 1970, en la localidad de Eibar, un chaval joven, Roberto Pérez Jáuregui, militante del Partido Comunista Internacionalista, muere por disparos de la policía en una de aquellas manifestaciones que tienen lugar en aquellos momentos. Esa violencia, el propio juicio, van a tener un efecto mediático importantísimo. Se suele decir, y yo en eso coincido con muchos de mis compañeros, que el juicio de Burgos tuvo un efecto boomerang para el propio régimen franquista. Lejos de constituir un castigo contra un sector de la sociedad vasca, acabó suscitando la solidaridad de un sector muy amplio de la sociedad vasca. Por eso el efecto boomerang que va a tener en aquellos momentos va a contribuir a legitimar a ETA. A legitimar a ETA en aquel momento y posteriormente. Pero aquel momento yo creo que es fundamental. Me solían decir algunos de los militantes, no solo de Comisiones Obreras, sino también del Frente del Felipe, del Frente de Liberación Popular y de otras organizaciones, y no solamente en el País Vasco, sino en Extremadura, en Andalucía, en Madrid, que en aquellos momentos cuando llega un militante, por ejemplo, del movimiento obrero que procede del País Vasco, en las prisiones, en Burgos, en Segovia, en Soria, es recibido como ha llegado el vasco. No ha llegado el sindicalista, ha llegado el vasco. Es decir, acaba teniendo la figura del vasco, casi como caricatura o como metáfora de todo un país o de todo un pueblo, si se quiere, acaba de alguna manera personificando a todo un país. Es un tema yo creo que muy importante porque va a ser fundamental en el apoyo que va a tener todavía la organización
ETA durante muchos años, y no solo entre un sector, por supuesto, amplio del nacionalismo, sino también entre el sector de la izquierda, ya digo, y no solamente de la izquierda vasca, de la izquierda española en general. Probablemente quienes más lo ven más claramente en aquellos momentos es el Partido Comunista de Euskadi, al que antes hacía referencia, ¿no? También el Frente de Liberación Popular, posteriormente la ORT y algunas otras organizaciones. Pero es un efecto que va a ser, por una parte, muy importante y por otra parte, demoledor para la legitimación de la violencia terrorista que hemos sufrido prácticamente hasta hace muy pocos años. ¿Qué ocurre entre el juicio de Burgos y el final de la dictadura? Bueno, pues la movilización que va a haber en el País Vasco, una movilización por una parte promovida por el movimiento obrero y por otra parte también por la oposición nacionalista, va a ir creciendo de una manera absolutamente exponencial. Ese Tribunal de Orden Público al que antes me refería, juzga, o por lo menos enjuicia, algunos acaban siendo absueltos, a lo largo de esos años, 63, 77, a cerca de 22.000 y pico personas. 2.000 y pico son vascos. Guipuzcoanos en torno a 700, más otros 300, en torno, ya digo, probablemente es casi la mayor parte, son guipuzcoanos. Los estados de excepción, el de 68, el de 69, posteriormente el estado de excepción del 25 de abril de 1975, van a contribuir de alguna manera a extender esa violencia sobre un sector muy amplio de la sociedad vasca, que va a ser también aprovechado por la propia ETA para relanzar su propia legitimidad como elemento fundamental en torno al cual gira una gran parte de la actividad política en aquellos momentos. Y es precisamente en ese momento donde otras organizaciones comienzan a perder un determinado peso, no solamente en sus movilizaciones, sino frente a la opinión pública o frente a ese mundo nacionalista que comienza a fagocitar prácticamente toda la movilización política y social que se produce en aquellos momentos. Son, ya digo, años extraordinariamente violentos. Por parte, por supuesto, de ETA, pero por parte también de la policía y de grupos más tarde parapoliciales, como van a ser, pues, por ejemplo, el Batallón Vasco Español, la AAA, etcétera, etcétera, que van a sembrar de muertos el País Vasco. Hay algunas acciones que son tremendamente reveladoras de la tensión que se vive en aquellos momentos. Por ejemplo, en Portugalete muere un chaval, Víctor Pérez Elespe, a manos también de la policía. Un incontrolado, entre comillas, acaba asesinando a Normi Menchaca durante las fiestas del Carmen del año 76. Acaba de morir Franco y matan a esta chica en Santurce. Son momentos, ya digo, de actuación, a veces de una manera bastante impune por parte de elementos policiales, pero también parapoliciales. Y es un momento, ya digo, de un dramatismo que todavía va a ir a más entre el año 1978 y 1980, precisamente después de muerto Franco. El tema de la memoria, la historia y la memoria del franquismo y el antifranquismo ha llevado en los últimos años, en mi opinión, y en opinión de otros historiadores que trabajan con nosotros dentro de ese ámbito, como digo, a una versión sesgada probablemente sobre lo que ocurrió. Comentaba antes mi compañero Miquel cuando enseñaba el libro que hemos publicado hace un par de años, y es un libro curioso. Es un libro que en principio fue el guión de una serie de televisión de la que solo se emitió la primera parte. Una serie que se emitió, se llamaba Dictadura y Democracia en Euskadi, la presentaba Iñaki Gabilondo y una serie de historiadores fuimos los guionistas de la serie. La serie se emitió la primera parte, pero provocó tal protesta por parte del mundo nacionalista que no se emitió la segunda. La segunda está pagada, y bien pagada, a la productora, no a nosotros, y está metida en un cajón y probablemente nunca se vea. Aquello nos llevó a decir, bueno, pues algún día tendremos que sacar el libro, ¿no?, y contar un poco lo que ocurre, ¿no?
En un tema tan manipulable como es el de la memoria, como ya comentaba al principio, hay sectores que de alguna manera se han visto ninguneados por el relato hegemónico que hay todavía hoy dentro de un sector importante de la sociedad vasca sobre quiénes fueron los protagonistas del movimiento opositor más potente que se enfrentó al franquismo. Y bueno, a mí me parecía que era un momento también que podía ser interesante para abrir un debate con esta exposición sobre algunas de las cuestiones que como historiadores, pero supongo que a ustedes también como ciudadanos, nos provocan mayor desazón, ¿no? Que es el tema de la historia y cómo se cuenta la historia. Siempre se suele decir, bueno, la historia la cuentan los que ganan. Bueno, eso probablemente ocurriría en el franquismo, ¿no? Afortunadamente después pues tenemos unas universidades donde han salido una serie de profesionales que ya no escriben al dictado de quién manda ni quién gana las guerras, ¿no? Mi intervención en este caso tenía también una intención no de provocar, pero sí de poner sobre la mesa esta serie de cuestiones que me parecen interesantes para profundizar en cómo hemos sido, en cómo nos vemos y cuál es el relato que quedará posteriormente de nuestro pasado. Un pasado verdaderamente dramático, un pasado que cada día, ¿no?, que va transcurriendo nos parece más lejano y que sin embargo forma parte de nuestra historia. Bueno, pues sin más, espero no haberles aburrido y ahora pues yo creo que todos tenemos, ustedes por lo menos, oportunidad para intervenir y yo para tratar de responder algunas preguntas. Muchísimas gracias.